Nosotros Marco Teruggi, periodista especializado en materia internacional, analista por supuesto, alguien que viene siguiendo y mucho Brasil y con quien hablábamos hace poco más de un mes de la posibilidad de que esto ocurriera. Marco, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo estás viendo el panorama? Abríamos recién contando que el Supremo Tribunal de Justicia autorizó la investigación sobre Bolsonaro como posible instigador de los ataques de la semana pasada. Bueno, yo dividiría en dos partes. Por un lado, las responsabilidades en un momento donde los inculpados se están echando la pelota mutuamente, digamos. Nadie quiere hacerse cargo, ni el secretario de Defensa, Torres, ni el gobernador, ni el jefe de la Policía Militar, y mucho menos el Ejército. Ahí, entre esos principales nombres, están algunos de los autores o que permitieron que tuviera lugar lo que vimos la semana pasada. Y por el otro lado, ¿cómo está Lula? Que me parece que a una semana de lo que pasó, pues se ha fortalecido en términos de presidente, en términos de consenso, incluso diría en términos de apoyo frente a lo que apareció a todas luces como un intento de, por lo menos, romper el hilo democrático, para decirlo de una manera muy suave. Claro. Ahora, estas imágenes que estamos viendo, yo decía, es imposible que se tuvieran lugar, que se hubieran podido llevar a cabo sin la complicidad de referentes políticos y de referentes de seguridad, indudablemente. Exacto. El jefe de la Policía Militar dice que, por ejemplo, él no recibió orden en ningún momento de detener la manifestación que iba hacia los poderes del Estado. Él está detenido y que le preguntó al Ejército y el Ejército no le dio ninguna orden de frenar eso que estaba avanzando. El secretario de Seguridad, que ahora está detenido, Torres, estaba en Estados Unidos, se había cambiado los mandos de la Policía Militar. El 1 de enero, te acordarás que asumió Lula, ese dispositivo fue desmontado porque cambió la organización de la Policía Militar. Entonces el jefe dice: yo no recibí órdenes, yo no tenía información, no me hago cargo de lo que pasó. El Ejército también está bajo la lupa, porque hay denuncias de que la noche del intento de golpe el Ejército no dejó que se desalojara el campamento frente a su cuartel general. Entonces hay varias voces diciendo: ¿y qué pasa con el Ejército que permitió estos bolsonaristas pidiendo golpe de Estado durante tanto tiempo y tampoco les impidió que hicieran el acto? Y por fin Bolsonaro, que es el involucrado político más general, pero hay que probar cómo es que él estuvo efectivamente digitando, si es que lo hizo, en qué nivel aquello que pasó. ¿Hay posibilidades de que Anderson Torres, que justo la semana pasada lo señalábamos como un responsable y de golpe nos enteramos que estaba en Estados Unidos, pero además en Orlando, justo la misma ubicación que Jair Bolsonaro? Mirá qué grande el mundo. ¿Hay posibilidad de que no hayan mantenido ningún tipo de reunión, ningún tipo de encuentro, como él dice? Según el medio UOL, el sábado se reunieron Bolsonaro y Torres en Orlando, Justo Estados el Unidos. sábado. Por eso Bolsonaro estaría nervioso con la detención de Torres, porque Torres es quien podría, si se pone a hablar, contar qué es lo que pasó y qué tenía que ver Bolsonaro. Vos hace un rato mencionabas este papel que le encontraron en su casa, que era una planificación de cómo desconocer la victoria de Lula e impedir que efectivamente Bolsonaro se fuera. ¿Es Torres la pieza principal que llega a Bolsonaro? ¿Qué va a hacer Bolsonaro? ¿Se va a animar a volver? Preguntas abiertas. Yo creo que no, honestamente, pero ya que creíamos que no el 1 de enero, ahora creo que es todavía más complicado el panorama para Bolsonaro, incluso en la justicia. De hecho, hay muchos bolsonaristas, dirigentes políticos bolsonaristas que se están despegando, que intentan hacer lo imposible por despegarse, ni que hablar acá en Argentina. Estoy hablando de Brasil encima. Ahora, es cierto que Bolsonaro sigue alentando de alguna manera todo esto, ¿no? ¿Se puede esperar nuevos actos de golpismo en Brasil? Yo creo que esto no terminó y subdividiría al bolsonarismo. Por un lado, aquellos empresarios, por ejemplo, que financiaron, que según el Movimiento Sin Tierra tienen que ver con el agronegocio centralmente. Después el sujeto social que se movilizó, cuánto responde a órdenes, cuánto hay de activaciones autónomas. Luego el bolsonarismo adentro del Estado, adentro de las Fuerzas Armadas y finalmente Bolsonaro. Los 4 niveles, cómo interactúan. Bolsonaro da las órdenes, hay locos sueltos, aquellos que quisieron hacer las explosiones en diciembre eran comandados por algún sector político, actuaron por fuerza propia. En todo caso, no reconocen el resultado electoral, eso está claro, pero hay un sector que tampoco aprueba lo que pasó. Me parece que Bolsonaro, el núcleo duro, aprobó la toma de los poderes del Estado. Otro sector, según las encuestas, mayoritario, cerca del 40%, no está de acuerdo con que se haya hecho lo que se hizo, que fue un saqueo abierto de los poderes del Estado. Totalmente. Ahora, hace bien nuestro productor Leandro Raduazo en colocarnos esta placa de fondo, porque una de las cuestiones centrales, o por lo menos donde había mucha expectativa puesta, eran que Lula levantara este secreto de Estado sobre ciertas decisiones que tomaba Bolsonaro. Parece increíble, hay que explicarlo,
Pero en Brasil hubo una serie de medidas adoptadas por Bolsonaro que se pusieron bajo secreto de Estado por 100 años, con una suerte de amnistía por 100 años. Por lo menos la sociedad brasileña, el mundo entero, no podía conocer ciertas decisiones que había tomado. Finalmente el Supremo Tribunal lo declaró inconstitucional y de golpe nos enteramos que, mira el nivel de estupidez del que estamos hablando, dentro de las cosas que Bolsonaro puso bajo 7 llaves como secreto de Estado a 100 años, estaban todos los gastos de la tarjeta corporativa, sería, como si fuera una empresa sería una tarjeta corporativa, en este caso la tarjeta de Estado, la tarjeta de presidencia. Y no se lean si lo tenés de nuevo para poner, los gastos de Bolsonaro que causan obviamente mucho ruido, particularmente por parte de alguien que ajustó mucho a la sociedad brasileña, que en términos sociales ha dejado una deuda muy grande y que hoy en día está en la mira porque firmó un decreto de secreto de Estado a 100 años para que nadie pudiera ver estos gastos que tomó. Alimentos, miles de dólares en alimentos para mascotas, en restaurantes exóticos, en hoteles cuando se iba de vacaciones durante el carnaval en Brasil. Hay un restaurante que vende comidas a precio popular donde gastó en un día $110.000. Una locura. Sí, evidentemente no quería que se supiera y me parece que mientras eso pasaba, los gastos de Bolsonaro que estás mostrando, Brasil en simultáneo volvía, como se dice, al mapa del hambre. Más de 30 millones de brasileños y brasileras que no pueden asegurar las 3 comidas. Ese es el contraste, me parece. Y Lula, además de, digamos, revelar qué es lo que hizo Bolsonaro, quién fue, lo antidemocrático y cómo mejorar la economía, tiene ahora que reconstruir un tejido económico, las instituciones, el reencuentro social. La verdad que tienen una cuesta arriba muy importante, pero insisto, el saldo del domingo a una semana parece más favorable para Lula, que logró sentar a todos los gobernadores, a los poderes del Estado, evidenció... Hacer esa suerte de caminata por la paz histórica de la mano de los gobernadores. Y el discurso de Bolsonaro no es democrático quedó graficado de una forma tal vez demasiado visible, pero en todo caso está claro que Bolsonaro representa el intento de golpe de Estado. ¿Qué va a pasar con las más de 1.600 personas detenidas acusadas de terrorismo? Bueno, algunas están acusadas bajo esa figura, se puede pensar en 30 años de cárcel, según estaba leyendo en los medios, sería bastante importante de cara a dar un mensaje sobre que no haya impunidad sobre lo que pasó. Hay que ver qué pasa con los responsables empresarios, quienes financiaron todo esto, hay que ver qué pasa con los responsables políticos, me parece que, como decíamos, no se terminó el bolsonarismo, qué pasa para que haya, digamos, una disminución del intento de volver a lanzarse en una aventura de esta naturaleza. Uno puede presuponer a su vez que Lula va a aceitar lo más posible los mecanismos de inteligencia para que no haya más algún tipo de sorpresa de esta naturaleza. Claro. Ahora, ¿crees que las manifestaciones, porque el otro día se esperaba también una marcha sobre la cual se habían generado todas las alertas, se habían despertado nuevamente todas las alertas, el miércoles, si no me equivoco, fue Brasilia sitiada, dio un dispositivo de seguridad muy importante, y no terminó ocurriendo una manifestación ni cerca de la cantidad de gente que estuvo el domingo pasado. ¿Crees que esta contundencia a la hora de procesar bajo la figura de terrorismo, que se hable de la posibilidad de 30 años de cárcel y demás, disuade a aquellos golpistas que quedan? Por lo menos Brasilia está intervenida, vos estuviste. Brasilia es muy difícil llegar hasta ahí. No es que Brasilia en sí tiene un movimiento bolsonarista amplio que va a tomar en cualquier momento los poderes de Estado. Hay que trasladar autobuses hasta Brasilia. Si hay un mecanismo de inteligencia, se corta antes de que se produzca y durante 90 días el gobernador está bajo investigación. Y el gobierno tiene intervenido el Estado. ¿Qué pasará de aquí en adelante? ¿Cómo se hace un trabajo de reconstrucción mediática? ¿Cómo se hace un trabajo de reconstrucción en términos de reencuentro y aislar lo más posible a este sector bolsonarista? Me parece que es el desafío más grande que tiene. Ahora, Bolsonaro, de mínima, digamos, debería haber dado un mensaje más contundente de cara a rechazar, pero juega con esta zona de no estoy de acuerdo, pero bueno, que bien se ha analizado, ¿no? Sí, sí, claro, dice, no estoy de acuerdo, pero el PT en tal y tal año, y la verdad es que nunca vimos imágenes similares, pero ni cerca, de las que se vieron el domingo pasado, a una semana nada más. Digo, es una locura hablar de que hace 2 semanas asumía Lula y hace una semana tomaron la sede de los 3 poderes allí en Brasilia. No dejo de pensar en el futuro a nivel judicial para Bolsonaro, que de hecho los propios medios de comunicación, los grandes editorialistas en Brasilia, lo que dicen es que Bolsonaro está sumergido en una depresión, que llora varias veces al día, que no quiere recibir a nadie, que habla solo con su entorno más cercano políticamente, que se siente muy defraudado por las Fuerzas Armadas. Habrá que ver, ¿no?, el futuro ahí.
judicial y político. También se está especulando sobre si después de esto que pasó, Bolsonaro podría volverse a presentar, según avancen las investigaciones, de nuevo una candidatura presidencial o no. Porque si es encontrado culpable de mínimo por instigación de un intento de golpe de Estado, puede que no se le permita presentarse. Hay una cosa que es importante, el Poder Judicial, los grandes medios, poderes extranjeros, todos han condenado lo que ha hecho Bolsonaro. Por lo tanto, por ahora hay una suerte de muro institucional, nacional e internacional, salvo el trumpismo y las corrientes más de extrema derecha, contra lo que hizo Bolsonaro. ¿Eso podría traducirse en que le cierren la puerta a otra candidatura? Hay que ver, me parece que también eso debe estar afectando su situación anímica. Reiteramos la información con la que comenzábamos esta edición especial de Conflicto de Intereses, contándoles que el máximo Tribunal de Justicia ordenó investigar, profundizar sobre el rol de Jair Mesías Bolsonaro en el intento de golpe de Estado, como posible instigador del intento de golpe de Estado contra Luis Ignacio Lula da Silva, bueno, contra la democracia en sí mismo en Brasil. Estamos con Marco Teruggi aquí en el piso de C5N analizando un poco más en profundidad la actualidad política del Brasil. Vos sabés que hoy estábamos armando el programa y no tuvimos mejor idea que naufragar en los grupos de Telegram del bolsonarismo. La verdad que son muchísimos que siguen como si nada y que siguen transmitiendo mensajes y cantidad de fake news, pero cantidad de fake news. Hoy leía, pero cada cosa disparatada. Al respecto, bueno, ni que hablar de en la campaña decían, bueno, Lula tiene diálogos con Satanás, ¿no? Decían literalmente que había dialogado con el mismísimo diablo. Tuvo que salir el equipo de Lula a desmentirlo. Ahora, hoy, por ejemplo, a la mañana yo me venía uno y me llegaba cantidad de videos falsos, de fake news, de videos de Venezuela, o que le atribuyen a Venezuela respecto de la crisis social, diciendo Lula quiere esto. Ese dispositivo sigue intacto, digamos. Hubo una investigación de la Universidad de Río de Janeiro en el mes de octubre que situaba en cerca de 300.000 mensajes diarios que eran emitidos por parte de esta maquinaria. ¿300.000? Aproximadamente, de forma cotidiana, que iban diferentes niveles. WhatsApp, Telegram, Facebook. Hay un caminito de la noticia falsa y una maquinaria industrial de producción. Lo interesante es que eso, a su vez, choca con los grandes medios de comunicación. Imaginémonos lo contrario. Si el domingo pasado un gran medio como Globo, en vez de decir terroristas toman o quieren tomar los poderes del Estado, decían manifestantes insatisfechos con el resultado. Reprimen a manifestantes, claro. No es menor. Entonces, ese sector está replegado a las redes, a los grupos de WhatsApp, de Telegram, ese ecosistema que es más difícil de acceder a veces, pero los grandes medios por ahora están trabajando en pos de la reestabilización democrática. Mientras eso siga, eso queda reducido. Porque hace unos años podíamos decir que esos mismos medios estaban apuntalando la inestabilidad política en Brasil. Los mismos, ¿eh? Ahí vemos cómo se mueven los intereses, cómo las líneas editoriales también son cambiantes. Aquellos que acusaban a Lula y lo ponían contra el paredón jurídico en términos mediáticos, después hicieron un giro y también lo acompañaron en su regreso electoral. Lo cual quiere decir que hay muchos intereses que le dieron la espalda a Bolsonaro. ¿Por qué? Porque es capaz de intentar hacer un golpe de Estado a una semana de haber asumido el nuevo presidente. ¿Vuelve Bolsonaro? No, por ahora. ¿Vuelve en términos políticos o en términos geográficos? Porque yo te decía recién, no me lo imagino volviendo. Hay que ver qué pasa en Estados Unidos. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos está en una suerte de disyuntiva. Por un lado es un incómodo expresidente que está aliado claramente a Donald Trump. Incluso Steve Bannon, el que orquestó las campañas, dijo hace unos días le robaron las elecciones a Bolsonaro. Entonces pertenece a la familia política del ala más radical de los republicanos. Ahora el gobierno demócrata, en vista de eso y de las demandas internas, está dispuesto a hacer que Miami y la Florida deje de ser ese lugar donde se refugian los sectores más derechistas de América Latina. Habrá que ver, tal vez le sugieren, le dicen, bueno, ya es hora, ¿por qué no?, de que usted regrese a su país, o no, o primará esta lógica de que la Florida sea una suerte de refugio para derechistas de toda América Latina. Habrá que ver si vuelve. Ojo, cuando él se fue, perdió con 2 millones de votos con Lula. Yo creo que esto le quitó. Hay una base más. Si hoy se reitera el balotaje, decir pierde por mucho más. Yo creo que le pasó la semana pasada, según las encuestas, hay un sector que efectivamente no está de acuerdo con el caso pasado. Otro que sí, que está dispuesto hasta ir hasta el final y que cree que le robaron las elecciones y que eso es lo que había que hacer. Pero para construir mayorías, eso me parece que le resta más que lo que le puede sumar. Muy bien, Marco, muchísimas gracias. Es un placer. Después de tantas charlas por Zoom, porque Marco vivía en el exterior, o por lo menos estabas en el exterior estos últimos meses. Estaba entre Brasil, ahora en Perú, estoy yendo y viniendo. Después de muchísimo Zoom, hemos podido concretar un encuentro personal.